buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca ya la recta final de esta semana en cuanto a la negociación de los mercados en una jornada en la que, ojo, porque aquí en España continúa la campaña de presentación de resultados y estamos a la espera de conocer los resultados de Telefónica, uno de los pocos grandes ya del IBEX 35 que falta por rendir cuentas, y en una jornada en la que Francia y Alemania van a cerrar por festivo, van a celebrar esa jornada de festivo. Hoy, por cierto, Día de Europa, hoy, por cierto, Día de la Victoria en Rusia, con un gran desfile militar, con un gran discurso que seguiremos muy de cerca aquí en Negocios Televisión, con Vladimir Putin estrenando así su gran discurso en este día grande para Rusia, en su Día de la Victoria. Todo esto se está escribiendo en una jornada en la que por parte de los mercados se anticipa una jornada de comportamiento moderado, signo mixto, que llega, por cierto, después de que el Dow Jones haya sumado 6 jornadas consecutivas de ganancias, la mejor racha en lo que va de año, y en la que, sin lugar a dudas, siguen resonando las declaraciones y las apuestas del mercado mirando a ese esperado momento del recorte de tipos de interés. Morgan Stanley lo ha desplazado hasta el mes de septiembre, mirando a la Reserva Federal, y las declaraciones de otros grandes miembros de la Reserva Federal siguen extendiendo una congelación de los tipos a lo largo del año. Y por cierto que toca turno de política monetaria con el Banco de Inglaterra. Se espera, las grandes apuestas es que mantenga tipos, pero la mirada está puesta en que sea el primero en mover ficha y lo que diga, lo que pueda adelantar de cara a la reunión del mes de junio. Son los grandes titulares en una jornada en la que, por cierto, hemos conocido muy buenos datos de China, una balanza comercial, un superávit comercial que constata que hay una recuperación económica y que hay un mayor impulso de la demanda, porque las exportaciones y las importaciones en China han vuelto a crecer después del retroceso del último mes, y por lo tanto escribiendo y desatando el optimismo en torno a la recuperación de la segunda economía del mundo. Son, sin lugar a dudas, los grandes asuntos que presiden la crónica de la mañana, pero sin lugar a dudas Oriente Medio a esta hora es el gran protagonista, y no exactamente por el tiempo real, que también es clave. Siguen cerrados esos pasos. Israel tiene cerrados los pasos de ayuda humanitaria, pero en las últimas horas ha hablado en una entrevista exclusiva a la CNN Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que se erige realmente como el verdadero protagonista de esta mañana. ¿Y qué es lo que ha dicho el principal aliado de Israel, Washington? Joe Biden ha dicho que Estados Unidos va a detener el envío de armas, de grandes bombas a Israel, si hay una gran ofensiva en Rafah. Recordemos que precisamente esa ofensiva terrestre planeada por el ejército israelí como el último gran punto para derrotar a Hamas, su último batallón, se ha convertido en el gran punto de fricción, de encontronazo entre Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu desde hace semanas. Y en las últimas jornadas se ha confirmado lo que ya les veníamos contando la semana pasada, que Washington habría detenido algún envío de municiones, de armas, precisamente para mostrar esa oposición a una invasión terrestre de alta intensidad en Rafah. Y en las últimas horas Joe Biden lo ha dicho en la CNN, y lo que ha dicho es que Washington lo que va a hacer es impedir, no va a enviar esas grandes bombas, sobre todo con gran impacto en las zonas urbanas, para ir precisamente en ese mensaje claro y de enfrentamiento con Benjamín Netanyahu de que Estados Unidos se opone a la ofensiva a gran escala en Rafah, donde se teme ese drama humanitario. Pero ojo, porque Joe Biden dice que evidentemente ese es el objetivo prioritario, pero ha renovado su compromiso con Israel. Asegura que van a seguir trabajando por ese apoyo al pueblo israelí, y por supuesto dice que todavía no se ha cruzado en la línea roja establecida por Washington, y que Israel sí que va a poder seguir contando con ese apoyo por parte del gobierno estadounidense, sobre todo de cara a ese apoyo a ese sistema de defensa aérea de cúpula de hierro y otros envíos que van a ser armas defensivas para Israel, y que asegura
Israel va a poder seguir contando con ese apoyo de Washington. Y por supuesto, en un momento en el que además la atención sigue en medio de esos pasos cerrados de ayuda humanitaria a Gaza y aumentando la presión internacional, clave también lo que está pasando en otro de los grandes puntos del mapa, sobre todo mirando a la guerra en Ucrania, después de que la Unión Europea haya acordado que van a comprar armas que van a ayudar a la financiación de la compra armamentística y de otros activos para Ucrania, con los activos congelados a Rusia. Pero ojo, porque no es una mano absolutamente abierta a esa cuestión, donde hay grandes recelos, sino que los países de la Unión Europea han acordado utilizar esos fondos congelados para financiar en concreto, y ahora unos 3.000 millones de euros por esas ganancias obtenidas en el depositario, en el Banco Depositario de Valores de Bélgica, Euroclear, donde se mantienen alrededor de 190.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso. De esa cantidad, del 90% se utilizaría para comprar armas y equipo militar para Kiev, mientras que el 10% restante se utilizaría para la reconstrucción, una división, un reparto y unas cantidades limitadas en medio de las preocupaciones de los países, sobre todo los militarmente neutrales como Austria, Malta, Chipre e Irlanda, que quieren que una parte de esas ganancias para financiar fines no militares. Es sin lugar a dudas el gran punto que ha acordado la Unión Europea tras meses de debate, en un momento en el que además la mirada está puesta en ese enfrentamiento verbal de Rusia con Occidente, con la OTAN, sobre todo después de que se haya puesto sobre la mesa la posibilidad de que algunos países envíen tropas, envíen hombres a Ucrania. Y en ese escenario, hoy, Día de Europa, Rusia celebra su Día de la Victoria, rememorando lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es 9 de mayo y Vladimir Putin, justo en el inicio de su quinto mandato, va a presidir una vez más el inicio de ese desfile, en el que, por supuesto, va a exhibir todo su poder armamentístico. 9.000 efectivos y misiles de largo alcance de capacidad nuclear que van a desfilar ante los ojos de Vladimir Putin en ese desfile, como decimos, clave en la jornada que se va a celebrar en la gran Plaza Roja de Moscú, epicentro informativo, discurso que del que vamos a informar puntualmente aquí en Negocios Televisión, y por supuesto en un escenario en el que la tensión en el tablero internacional se extiende, y esta mañana se constata cómo alcanza también a Asia, cómo afecta a esa tensión entre Estados Unidos y China mirando a Taiwán, esa isla que reclama como territorio propio China, y después además de que Estados Unidos haya enviado un buque de guerra a través del estrecho de Taiwán, un buque que llega además justo en la antesala de lo que es el nombramiento del nuevo presidente de la isla, y que por supuesto el envío de ese buque ha desatado el enfado y la ira de China, advirtiendo de nuevo sobre las interferencias y sobre todo además enviando un buque para vigilar todo el tránsito en la vía fluvial internacional por ese estrecho de Taiwán. Y como decíamos, mirando a esa parte del mundo clave hoy, los buenos datos con los que amanece China, la segunda economía del mundo, que ha vuelto a ver cómo las exportaciones y las importaciones han vuelto a crecer tras la caída del mes anterior, lo que constata una mejora de la demanda y lo que constata vientos de optimismo para la recuperación económica de la segunda economía del mundo. Con todo, hoy la mirada sigue puesta en Oriente Medio y por supuesto en lo que está por venir hoy en la Plaza Roja. Hoy Putin, hoy el Día de la Victoria, y lo que pueda decir, sobre todo mirando a Occidente.
7 y 11 minutos de la mañana se escribe este jueves con datos económicos de última hora que llegan de la segunda economía del mundo y que introducen optimismo mirando la recuperación económica de China. Las exportaciones e importaciones del gigante asiático han arrojado un renovado optimismo sobre el crecimiento. Han vuelto a crecer en abril después de contraerse el mes anterior, según los datos de las aduanas, lo que indica una mejora alentadora en la demanda, tanto interna como externa. Las exportaciones, las ventas de China al exterior, han aumentado ligeramente más de lo esperado en el cuarto mes del año. Han aumentado un 1,5% en términos de dólares respecto a un año antes, revirtiendo la caída en marzo, mientras que las importaciones también han aumentado un 8,4%, ambos por encima de lo que se esperaba, y con ese balance la lectura arroja un superávit comercial de 72.400 millones de dólares. Los economistas habían pronosticado que las exportaciones aumentarían un 1,3% y las importaciones un 4,7%. Y seguimos con la mirada puesta en Asia y en concreto con uno de los puntos que más tensión desatan en torno a la política entre China y Estados Unidos, porque Estados Unidos ha enviado un buque de guerra a través del estrecho de Taiwán antes de la toma de posesión del nuevo presidente. El buque ha navegado justo menos de 2 semanas antes de que el nuevo presidente de Taiwán asuma el cargo, lo que ha desatado el enfado y la denuncia por parte de Pekín, que ha enviado una nave también, efectivos para velar ese tránsito por esa vía del estrecho de Taiwán. Recordemos que China reclama la soberanía sobre Taiwán, sobre la isla, y dice que tiene jurisdicción sobre el estrecho. Taiwán y Estados Unidos, sin embargo, lo disputan, señalando que el estrecho de Taiwán es una vía fluvial internacional. Los buques de guerra estadounidenses y ocasionalmente los aviones de patrulla de la Marina norteamericana pasan por el estrecho aproximadamente una vez al mes. Son las noticias de última hora que acaban de llegar a nuestra redacción, aunque sin lugar a dudas el gran protagonista a esta hora de la mañana son las declaraciones que ha puesto sobre la mesa el presidente de Estados Unidos. Joe Biden es el que ha hablado esta mañana en un momento en el que la mirada sigue puesto en lo que está siendo los movimientos del ejército israelí, en un momento en el que Israel mantiene el control de los pasos y por lo tanto cierra la entrega de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. El ejército israelí asegura que ha vuelto a cerrar el cruce de Kerem Shalom en el sur de la franja tras un nuevo ataque que asegura habría lanzado Hamás, limitando aún más la entrada de ayuda humanitaria al devastado enclave palestino. Tensión en torno a la necesidad de que pase esa ayuda humanitaria, tensión que hace que se acelere la presión internacional y, por lo tanto, vemos como también en las últimas horas se ha ido señalando y perfilando cómo Irlanda está acelerando junto con España los pasos para reconocer el Estado palestino. Y como decimos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha convertido en el protagonista mirando a Oriente Medio en las últimas horas, tras señalar y sostener que si Benjamín Netanyahu apuesta por una gran ofensiva en la ciudad fronteriza de Rafah, no lo hará con bombas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, en una entrevista en exclusiva en la CNN, el jefe de la Casa Blanca ha reconocido que con algunos de esos envíos armamentísticos de esa artillería se ha acabado con miles de vidas en la franja de Gaza. Las bombas, las más pesadas y con más impacto en las zonas urbanas, son las que más preocupan. Biden ha advertido con todo que suspenderá los envíos si finalmente el gobierno de guerra de Israel lanza esa gran invasión, esa ofensiva terrestre. Eso sí, señala que de momento no ha cruzado la línea roja marcada por Washington. Advertencia, pero a la vez señala su compromiso con Israel. Dice Biden
que no van a alejarse de la seguridad del pueblo israelí, que solo se alejan de la capacidad de Israel de librar la guerra en ciertas áreas. Biden, de hecho, ha señalado que si bien Estados Unidos continuará proporcionando armas defensivas a Israel, incluido ese sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, otros envíos sí terminarían si comienza la invasión terrestre significativa sobre la ciudad fronteriza de Rafah, donde están y donde se albergan la gran parte de los refugiados palestinos que huyeron del resto de la franja desde que se desató la guerra tras los ataques sorpresivos del 7 de octubre. Ha sido la primera vez que Biden se ha referido a este delicado asunto en cuanto a lo que sería el no envío de armas a Israel para llevar a cabo esa ofensiva terrestre de gran intensidad en Rafah, que es el gran punto de fricción y de oposición de Washington frente a Tel Aviv. Advertencia que llega después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, haya confirmado que Washington sí ha paralizado lo que se veía, ya publicado en prensa hace días, el envío de un paquete de municiones a Israel debido a la toma del lado palestino del cruce de Rafah en el sur de la franja. Lloyd Austin decía que seguirán haciendo lo necesario para garantizar que Israel tenga los medios para defenderse, pero actualmente, decía, están revisando envíos de asistencia en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan en Rafah. Vamos a escucharle. We are currently reviewing some near-term security assistance shipments in the context of unfolding events in Rafah. Y más asuntos. Los países de la Unión Europea han acordado utilizar los fondos congelados a Rusia para financiar la compra de armas y otros tipos de activos para Ucrania. Los 27 han apoyado el uso de 3.000 millones de euros de las ganancias obtenidas por el depositario central de valores de Bélgica, Euroclear, donde se mantienen alrededor de 190.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso. La Comisión Europea espera que Euroclear entregue esos 3.000 millones de euros al año que se transferirán a los fondos del bloque cada 2 años y se espera un primer pago en julio, según ha analizado Financial Times. De esa cantidad, el 90% se utilizaría para comprar armas y equipamiento militar para las fuerzas de Kiev, mientras que el 10% restante se utilizaría para la reconstrucción. Esa división alivia las preocupaciones de los países militarmente neutrales de la Unión Europea, Austria, Malta, Chipre e Irlanda, que quieren que una parte de esos beneficios que se consigan, de esos activos incautados, financien fines no militares. La medida, que lleva meses gestándose, se produce después de que miembros, incluidos Alemania, Italia y Francia, desestimasen las demandas ucranianas respaldadas por Estados Unidos de desconfiscar alrededor de 260.000 millones de euros en activos estatales rusos subyacentes inmovilizados en el extranjero. Y mientras Europa busca vías de financiación, vías de conseguir beneficios de lo incautado en esos activos a Rusia por su guerra en Ucrania, en Rusia el presidente Vladimir Putin ofrecía las cifras de cómo han mejorado las economías de la Unión Económica Euroasiática, señalando que ahora más del 90% de los pagos entre sus miembros se hacen en monedas nacionales. Vamos a recuperar las palabras de Putin. Parameters speak for themselves. Over the last decade, the overall GDP of the member states has grown from 1.6% to $2.5 trillion. Trade turnover with third countries has grown up by 60%. To $923 billion, and the volume of mutual trade almost doubled from $45 to $89 billion. With over 90% of all settlements being done in national currencies. And the positive macroeconomic dynamic retains in this year as well. This is something we have been discussing as well before entering this audience. And Russia highly values the mutually beneficial and multifaceted ties with its Eurasian Union partners, and we aspire to further work
on expanding and strengthening our integrational union. And I'm sure everyone here shares this mood. Vladimir Putin, que hoy va a volver a ser protagonista cuando presida en la Plaza Roja de Moscú el gran desfile con motivo del Día de la Victoria. Hoy se celebra, por cierto, el Día de Europa, pero en Rusia lo que se celebra es ese, como cada 9 de mayo, el Día de la Victoria, conmemorando la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Hoy de nuevo, gran desfile en la Plaza Roja, se espera 9.000 unidades y material bélico con el que exhiba su capacidad armamentística el ejército de Rusia con misiles de largo alcance con capacidad nuclear, bajo la mirada, por supuesto, de Vladimir Putin, que acaba de inaugurar su 5º mandato. Día de la Victoria que además llega en medio de la escalada verbal entre Moscú y Occidente, ante la amenaza vertida por parte de Moscú, después de que la OTAN, de que algunos de los países de la alianza hayan señalado y hablado de tener una mayor participación con el envío de tropas a Ucrania. Y en la parte geoeconómica del día, importante los ecos de las declaraciones de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, que considera que el aumento del crédito privado es una de las vulnerabilidades emergentes a las que los reguladores financieros deben prestar atención. En las últimas horas ha advertido como el crédito privado, esos préstamos otorgados por instituciones financieras no bancarias, ha crecido rápidamente en los últimos años y que el mercado, dice, era ahora comparable en tamaño tanto a los bonos de alto rendimiento como a los bonos institucionales apalancados. Los activos crediticios privados estadounidenses bajo gestión ascendían a 1,1 billones de dólares en septiembre de 2023. Cook señala que los vínculos entre las entidades no bancarias y los prestamistas tradicionales justifican un mayor escrutinio porque los inversores en fondos de crédito privados tienden a utilizar poco apalancamiento, dice, y no pueden retirar su dinero con poca antelación. En este contexto, importante ver lo que ha pasado en los mercados en las últimas horas, en medio de las declaraciones y en medio de las expectativas de política monetaria, a la espera de conocer la semana próxima el dato de IPC y de la inflación subyacente en los Estados Unidos. El Dow Jones en Wall Street ha sumado 6 jornadas consecutivas de ganancias y ha cerrado por encima de los 39.000 puntos por primera vez en 5 semanas, mientras los inversores siguen apostando por esa política monetaria de apoyo en Estados Unidos. Los operadores están valorando una probabilidad del 67% de que la Reserva Federal reduzca los tipos en al menos 25 puntos básicos en septiembre, según la herramienta de la Fed, desde la Fed Watch, frente al 54% de hace una semana. Y en las últimas horas, protagonista en Wall Street ha sido Intel, que ha caído más de un 2%, después de advertir una advertencia sobre el impacto en las ventas, una previsión de ingresos por parte de Estados Unidos al revocar algunas de las licencias de exportación del fabricante de chips a China. La estadounidense no ha revelado el nombre del cliente al que se le han cancelado las licencias, pero Reuters ya había adelantado que se revocaban licencias para enviar chips utilizados para computadoras portátiles y teléfonos al fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei, que se encuentra bajo las sanciones de Estados Unidos. Y precisamente mirando a Huawei, el último teléfono de gama alta de Huawei cuenta con más proveedores, chips y piezas del gigante asiático de China. Según informa Reuters, incluiría un nuevo chip de almacenamiento de memoria flash y un procesador de chip mejorado, según el análisis que han llevado a cabo, lo que apunta al progreso que China estaría haciendo hacia la autosuficiencia tecnológica.
E importante también, mirando a lo que ha sucedido en el mercado, como las acciones de ARM han caído cerca de un 8% en el mercado after hours tras decepcionar su guía de ingresos. El diseñador de chips del Reino Unido emitía unas proyecciones decepcionantes para este año, decepción en sus guías, lo que eleva las preocupaciones de que el gasto de los gigantes tecnológicos en hardware de inteligencia artificial podría desacelerarse. El grupo, respaldado por SoftBank, que ha sido uno de los mayores beneficiarios del auge en la IA desde que cotizó en Nasdaq en septiembre, ha pronosticado ingresos entre 3.800 y 4.100 millones de dólares, cuando las estimaciones eran superiores a los 4.000 millones. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.